Daniel Pino, bienvenido al podcast del Instituto. Muchas gracias, José. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, igualmente. Quisiera empezar por lo más personal. Ujú. ¿Quién es Daniel Pino? ¿Cómo se presenta ante las personas? Bueno, yo te diría que, digamos, desde un punto de vista personal, pues una persona que es esposo, padre de familia, tengo 4 hijos, vengo de una familia numerosa, somos 4 hermanos, del lado de mi esposa una familia numerosa también, son 5 hermanos, entonces soy una persona muy familiar en ese sentido. En lo personal y profesional, abogado, le he dedicado a la profesión pues toda mi vida adulta, por decirlo así, desde los estudios hasta el trabajo, hoy con una firma en la que pues muy contento de haber creado y que me acompañen algunos profesionales muy valiosos. Y hacia futuro, pues pensando en algún momento poder contribuir. Yo tengo unos amigos que me dicen, oye, ¿y qué hacemos por el país? Entonces, cada uno dice, hagámoslo mientras tanto por nuestro metro cuadrado. Entonces, en este metro cuadrado en que nos encontramos hoy día en la profesión, tratando de aportar con mejor calidad profesional, ayuda digamos, a la comunidad en términos de temas personales, pero en la parte profesional, pues de que haya un espacio profesional donde los abogados y las personas pues se puedan desarrollar, los colaboradores que están con nosotros también. Entonces, desde ese espacio y en algún momento en el futuro, ojalá alguna otra forma de colaborar más ampliamente, pero creo que todavía eso me falta mucho, pues necesito todavía cumplir algunas metas personales. ¿Tu infancia? Y bien, muy contento aquí en Guayaquil. Yo nací en Guayaquil, me desarrollé toda la vida, pasé en un colegio maravilloso que es el Colegio Javier. Tengo anécdotas extraordinarias, hice pues mis grandes amigos ahí y, y, y muy bien, la verdad que eh, muy contento. Siempre pues una familia muy cálida, como te digo, somos muy familiares en en mi casa, desde mis papás, con mis tíos, entonces siempre muy bonito y muy unidos. En la playa nos íbamos a jugar a las playas, entonces siempre muy alegres, una infancia feliz, gracias a Dios. Ya tu adolescencia. También muy bien, en la adolescencia un poco uno empieza pues a ver también qué quiere hacer en el futuro, al menos eso me pasó a mí. Tengo amigos que no, tal vez no veían tanto eso en su momento, les llega después, pero a mí desde pequeño me gustó, me interesé en qué hacer en el futuro. Y al punto que pues cuando estábamos en el colegio ya me decían el abogado. Entonces, y en mi familia no hay ningún abogado. Digamos, era un interés que se iba despertando en mí desde pequeño. Entonces, em, creo que eso fue una suerte que me permitió de alguna forma antes que muchas otras personas ya saber qué quieres. Y creo que ese es un gran desafío en nuestra adolescencia y en el colegio. Es decir, bueno, cuando dé el salto a la universidad, ¿qué voy a hacer? Y esa duda y que es natural, esa inquietud que uno se presenta a sí mismo, dice, bueno, me gustan muchas cosas o no me gustan ninguna, o soy bueno en esto y no soy bueno en lo otro, que te genera ansiedad en esa época de la vida. Yo, gracias a Dios, no la tuve tanto porque desde pequeño me interesé en la parte de derecho y dije, no, yo quiero ser abogado. Entonces me quitó un poco esa preocupación. Desde el principio. Sí, desde joven, la verdad, desde muy joven. Ya creo que para lo que valdría hoy día a cuarto, no, digamos, a tercer año han cambiado digamos, las formas de expresarlo, pero cuando tienes 15 años y yo estaba en tercer curso de colegio, yo ya más o menos estaba orientado hacia esa área y conversé con unos amigos de mi papá cuando estaba en esa época para decirles, me encantaría en algún momento de mi vida poder trabajar con ustedes e interesarme un poco. Entonces ya desde ese momento digamos, me identifica con el derecho. Tu primer trabajo. Mi primer trabajo fue muy cortito, que yo no lo llamaría necesariamente un trabajo, sino que cuando me gradué de colegio, eh, yo me gradué de colegio en febrero del 93 y empecé el pre, pues me gradué un viernes y el lunes empecé el pre en la Católica. Entonces ahí casi que no hubo vacación. Y ese pre lo tuve y mientras estaba en el pre me iba a la oficina de mi papá. Mi papá, que tiene un negocio camaronero, me llevó a la oficina de él
y me dijo pues que lo ayude organizando papeles legales de la compañía, sin yo saberlo, sino pues estas son las carpetas y yo más o menos revisando de qué se trata. Ese fue mi primer trabajo, digamos, pero duró muy poco, duró 3 meses, que fue lo que duraron esas vacaciones. No era muy fanático mi papá de que las personas no hagan nada, digamos, que eran como vagos, digamos. Entonces me dijo que lo acompañe a la oficina, y ya terminado esas vacaciones de colegio, yo entré a trabajar a un estudio jurídico en junio del 94, o sea, empezada la carrera, mayo, junio del 94, que se llama Coronel y Pérez. Y en ese estudio yo estuve desde ese momento hasta el año 2017. Estuve 22 años ahí en la firma. Ujú. Wow. Sí, 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 fue un recorrido largo. Empecé como estudiante de Derecho, hice la trayectoria profesional de asistente, asociado, digamos, abogado asociado, a socio, y hasta que finalmente, eh, digamos, salí para iniciar el proyecto que hoy tengo, que es el de firma, que se llama Pino Elizalde. ¿Cuál crees que fueron las mejores enseñanzas que tuviste en ese trabajo de 22 años? Bueno, las mejores, tuve muchísimas, 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 muchísimas enseñanzas en varios aspectos, yo con los miembros de la firma, con César Coronel, con Hernán Pérez, pues tengo una relación extraordinaria, fueron gente pues muy importante en mi vida profesional. Ahí también en esa firma hay otras personas que están ahora y que estuvieron antes, con las que forjé una gran amistad y admiración profesional: Jorge Sicuret, Boanes Rodríguez y Omar Castro. En algún momento estuvo también al comienzo Pedro Manuel Pérez. Entonces hubo mucha gente, muchos amigos que hice en esos 22 años. Em, y yo te puedo decir que de todos aprendí algo. Creo que de César y Hernán, como fundadores de la firma, aprendí que había un espacio donde uno se podía desarrollar profesionalmente en Guayaquil haciendo las cosas bien. Y eso ya es muchísimo en este país y en esta ciudad. Y, y, y eso creo que es la más importante de la enseñanza. Se puede ejercer la profesión de abogado, se puede practicar como abogado sin tener que hacer cosas que estén contrarias a tu conciencia, por decirlo así. Y no se diga pues a otras formas, que es muy común lamentablemente en nuestra profesión, y por eso se ha desvalorizado de alguna manera ante terceros nuestra profesión. Eh, entonces creo que eso es lo primero, lo más importante que aprendí. Lo otro, eh, que, digamos, se puede tener ambiente, que la profesión de abogado no es una profesión para estar necesariamente solo. En Guayaquil había mucha historia y hay muchos ejemplos y muchos casos de abogados que se desarrollan en nichos individualmente, y están él y máximo una persona más, y son prácticas muy pequeñas donde una persona impulsa una sola área. Entonces, yo en Coronel y Pérez experimenté lo que se conoce como un full service law firm, una firma que puede atender muchos temas, no solo temas de nicho. Eh, y, y esa fue otra experiencia interesante. Y de ahí pues no te puedo decir las incontables oportunidades donde cosas pequeñas de cada uno de los miembros, pues uno iba aprendiendo, iba compartiendo y te ibas llevando, digamos, buenos momentos. No en vano pasé 22 años ahí. No creo, no, si estás 22 años es destinarle una vida entera a un proyecto, es porque es un proyecto en el que me sentía muy identificado. Ujú. Qué buena historia. Sí, no, la verdad que uno lo ve para atrás y, digamos, si yo tengo 48 años, es casi la mitad de mi vida que pasé ahí. Ujú. Sí. ¿Cómo nace Pino Elizalde? Bueno, parte de esa experiencia, yo te diría que parte de esa vida, de esa trayectoria profesional que tuve y de todo lo que aprendí en Coronel y Pérez, como todo, pues en la vida hay las cosas buenas, que son la gran mayoría, pero hay también temas donde uno quiere hacer las cosas de cierta manera. Entonces uno aprende como una esponja, digamos, todas las cosas que va recibiendo del ambiente, en este caso del entorno profesional y de la firma, y va viendo las cosas que le gustan y las cosas que le gustaría
mejorar, si fuese posible, a criterio de uno, pues porque lo que puede ser lo que yo quiero, una mejora que yo creo, no necesariamente la vas a compartir tú, Juan José, pero en este caso, digamos, yo tenía mi propia visión de qué es lo que yo quería que se cambie o se mejore, o a mi criterio se mejore o se haga de otra forma. Podríamos decirlo así, que se haga de otra forma. Y, y, y esa idea fue creciendo, y, y, y llegó un momento pues que con César y con Hernán no pudimos encontrar que esas formas que de alguna manera yo quería llevar adelante se puedan aterrizar, y como pues personas serias, personas amigas, decidimos, digamos, dar un paso a un costado, y decir, bueno, vamos a tratar de hacer esa idea que se quería realizar aquí en otro ambiente, en otro espacio. Y así empezó. Entonces, parte de las ideas que yo tenía era, bueno, quiero tener una firma full service, quiero tener un espacio donde se pueda hacer el derecho de la forma como yo he estado acostumbrado a hacerlo 20 años, a ejercer la profesión. Eh, y quiero hacerlo en un entorno donde las personas que se unan al proyecto en- sepan que existen espacios como estos en el Ecuador, donde uno puede desarrollarse profesionalmente, hacer una carrera larga, que no sea un espacio de simplemente vengo, hago mis 2, 3 años para entender o practicar algo, sino que le puedan destinar una vida entera a un proyecto. Entonces, fueron algunas cosas eh, que, que fuimos poniendo en la lista, por decirlo así, y para eso pues hay que encontrar gente valiosa y que compartan estos ideales con los que uno pueda juntarse. Y así fue, así pues nos juntamos con mi socio Jaime, digamos, Valentín Elizalde y Jaime Rosemena. Jaime ya venía conmigo trabajando en Coronel y Pérez, ya nos conocíamos profesionalmente. Con Valentín me guardaba pues una tremenda relación de amistad y de respeto profesional, y nos sentamos a conversar y pues le gustó también la idea. Estaba en el mismo momento él profesional, él también quería hacer algo juntos, quería también hacer un proyecto de esto, y le gustó la idea. Entonces nos embarcamos en este proyecto, un proyecto muy pequeño. Inicialmente éramos los tres y un par de personas que nos acompañen. En el camino pues se fueron sumando más personas al, eh, al- a los pocos, digamos, al mes de haber iniciado el proyecto. Estas transiciones son a veces un poco complicadas, para pues, después de 22 años, para que no hayan susceptibilidades, no se hieran susceptibilidades, ¿no? Entonces fuimos muy claros con César, de marcar una línea, de avanzar por un lado sin afectar pues los intereses de la firma ya existentes y los míos que estaban desarrollándose. Entonces fuimos muy claros en eso. Afortunadamente las cosas caminaron muy bien, y pudimos arrancar este proyecto. En el camino como te digo, se nos fueron sumando desde el comienzo unas personas y fuimos creciendo. Al cabo de un año ya éramos casi 10 personas, 8 personas, y hoy día somos más de 20 abogados en la firma. Entonces, tenemos 7 años de haber iniciado la firma. Hoy día ya tenemos no solo espacio físico en Guayaquil, sino tenemos una oficina en Quito, tenemos colaboradores en Quito, y, y hemos pues avanzado en institucionalizar el proyecto, que es parte de lo que siempre yo soñé, que sea una firma donde las personas que están en la firma, que la componen, por sus méritos y por otras cualidades y condiciones personales, sean quienes nos acompañen en este proyecto. Y bueno, ya ha ido creciendo. Hemos creado un plan de carrera para que las personas que se unen a la firma y las que ya estaban con nosotros sepan cuáles son las reglas del juego dentro de la firma, para poder crecer y poder llegar a ser incluso hasta socios en la firma. Ujú. ¿Qué es lo que más disfruta Daniel Pino de su trabajo? A mí la diversidad de temas, a mí me encanta aprender. Toda la vida me ha encantado aprender. Y, y algo que me encanta de nuestra profesión y de poder trabajar y poder trabajar de la forma como yo trabajo, digamos, que es atendiendo clientes de diversas industrias, es que aprendo todos los días de ellos. Y, y las experiencias que uno va ganando
además de que uno aporta con el conocimiento profesional en los casos, uno tiene que involucrarse y conocer el negocio del cliente para poderlo asesorar bien. Y eso requiere aprender. Entonces, eso requiere estar dispuesto a entender la dinámica de los negocios de la firma, de los clientes, para que con ese entendimiento darle la mejor asesoría posible. Entonces a mí eso me encanta, porque cada caso que viene, cada tema que viene en una industria distinta, es algo nuevo que aprendo del negocio, y con la experiencia que voy ganando de casos anteriores, tengo la oportunidad de darles cada vez mejores soluciones y decirle, bueno, para tu tema esto es lo más conveniente, lo hemos vivido en otras circunstancias o en este mismo nicho de negocio en que te encuentras, pues estos son los problemas que normalmente se viven porque ya lo he tenido en otros casos. Entonces, eso me gusta, que la profesión, al menos en la que yo practico, no es todo el tiempo lo mismo. Yo trabajo en derecho, digamos, privado, transaccional, y atiendo clientes de diversas industrias, desde temas de minería, desde temas de petróleo, temas de energía, temas de consumo masivo retail, bebidas, telecomunicaciones. Entonces, un espectro muy amplio de clientes, y cada industria financiera, cada industria tiene pues su particularidad. Entonces, es interesante, y eso es imposible hacerlo solo también. Entonces, algo que me gusta mucho de la profesión y del día a día es compartir con un grupo valioso, gente que nos acompaña, porque, digamos, la dinámica personal es fabulosa. A mí me encanta. En la firma, de hecho, por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy el más viejo de la firma. Entonces, porque ese proyecto lo creamos hace 7 años, entonces todas las personas que han ido incorporándose son menores que yo. Entonces, me gusta también ver esa dinámica de cómo las nuevas generaciones van insertándose en nuestra profesión, y me parece muy chévere eso. Ujú, Súper interesante. ujú. ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo que te has enfrentado? Bueno, hay muchas dificultades cuando uno es joven, cuando uno empieza recién como asistente, eh, conoces muy poco, tienes muchas ganas, y en esos momentos los mayores desafíos que tú tienes son eh, tratar con gente distinta, de que eh, a mí me costó. Yo era muy familiar en el Colegio Javier, las personas pues pensaban en mis compañeros, entonces son problemas de niños. A mí me costó mucho ese cambio de ser un chico que andaba con mis amigos, que el mundo pues era básicamente la cuadra donde vives, que conversas, que juegas fútbol, que o juegas con el básquet, tenis, vóley, vas al colegio, estás con tus mismos amigos todo el tiempo. Ir a la universidad me abrió, digamos, el contacto con muchas más personas, que me pareció interesante. Y de ahí, como yo trabajé desde muy joven y como asistente en estas, eh, me tocaba ir pues al municipio de San Borondón, que no tenía en esa época escaleras. Entonces eran unos golpes, en el municipio de Guayaquil habían prostitutas en el municipio de Guayaquil. Entonces yo recuerdo haber sufrido ese choque, digamos, no creo que cuando empecé a trabajar, pero cuando hice los cursos en el colegio ya habían algo de esto. Pues yo creo que cuando empecé a trabajar ya estaba la administración de Febres Cordero, que habían cerrado el municipio, pero antes de eso. eh, y te ibas a los pueblos, te ibas a tan cerca como como San Borondón en esa época, para pagar un impuesto predial, y te topabas con estas realidades. Entonces, ese choque me costó mucho entenderlo, entender esa dinámica, eh, em, y toparme con gente que, por su espacio de poder, porque era el que te daba el recibo o no te daba el recibo, disfrutaba hacerte pasar un mal momento o hacerse sentir poderoso. Y yo no entendía eso. Yo decía, bueno, pero ¿por qué, si no le cuesta nada hacer esto a esta persona? Pero ahí empiezas a toparte con esa realidad de cómo la cultura nuestra, eh, y eso va
teniendo otros matices cuando tienes a alguien que está en otra posición de poder y que puede cobrar una coima por liberar a una persona o por no sancionar a otras. Entonces, para mí ese ha sido el más grande desafío en el ejercicio profesional, entender esta, esta dinámica, lamentablemente, que cuando uno es más pequeño, uno no las ve y uno dice, esto no puede ser, pues que una persona vaya a hacer esto por, digamos, ¿a cuenta de qué? ¿Y es por sus espacios de poder o por un sistémico problema en una corrupción sistémica, digamos? Entonces, por ahí fue. Me costó también de repente, ya cuando era más avanzado en la profesión, digamos, había crecido profesionalmente y estaba en mis primeros años de universidad, yo haberme esforzado mucho, me acuerdo haber estudiado mucho, haber apoyado a algún abogado con el que trabajaba en la preparación de un alegato, por ejemplo, ir a un juicio y escuchar una respuesta de un juez que no estaba acorde al esfuerzo que nosotros le habíamos destinado al caso. Nosotros habíamos dicho, bueno, esto es así, así, habíamos hecho un alegato, habíamos analizado todas las opciones jurídicas y toparnos con, lamentablemente, hasta ignorancia en el sistema. O sea, los administradores de justicia que no estén preparados para administrar justicia. Y esas frustraciones también vas teniendo en el camino. Asimismo, pues tienes otras satisfacciones y otras felicidades, otros momentos de gran felicidad, pero son esos temas los que uno va viendo que a muchos desmotivan, a muchos compañeros en la universidad, a muchos amigos míos que estaban interesados en el derecho, se desmotivaron en algún momento de decir, yo no puedo lidiar con esa situación. Eh, y entonces creo que parte del desafío que tenemos como abogados es vivir esa carrera de resistencia. Ujú. ¿De quién recibes consejos en el plano personal y en el plano profesional? En el plano personal, con mi esposa converso, siempre ha sido un apoyo muy importante ella en las decisiones grandes y trascendentales que hemos tomado juntos, digamos, porque pues yo ya tengo 22 años de casado, entonces ha pasado bastante tiempo digamos, con ella. También con mi papá, mis hermanos, con mi papá bastante también. Mi papá es una persona muy clara en sus ideas, no se complica mucho, entonces eh, 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 suelen buscarle soluciones simples a problemas un poco más complicados y eso me gusta a mí como práctica profesional, tratar de simplificar las cosas para poder tener más claridad. En el plano profesional, pues sin duda, yo hoy, en el plano, digamos, profesional, no hago nada en mi oficina yo solo hoy día sin consultarlo con más personas. Si es que son decisiones relativas a la administración o el futuro de la firma, sin duda las consultamos con nuestros socios, incluso con los otros colaboradores que tenemos en la firma que nos acompañan y que queremos que se vuelvan socios de la firma. Entonces, su opinión siempre es valiosa. Si se trata de temas profesionales, entendido de un caso, mm, no hay nada en la oficina que lo trabaje un solo abogado. Y eso por parte de nuestras reglas internas de administración de casos. No hay ni un solo tema que un solo abogado pueda verlo solo, porque parte de la fortaleza que tenemos como firma y de lo que queremos, digamos, destacarnos y distinguirnos es que el trabajo en equipo. Y yo siempre he sido creyente de que el trabajo en equipo, cuando tú tienes una suma de varias capacidades, el resultado es solo lo mejor de todos, de lo bueno que tienen todos. Entonces, no es 1 más 1, 2, no es 1, 1, 1, 3, sino que es 1 más 1, 3, 2 más 2, 6. O sea, se multiplican las bondades precisamente porque nadie tiene que preocuparse de sus debilidades, porque esas solo estamos pensando en la fortaleza de cada uno porque las debilidades no las cubrimos entre todos. Entonces creo que eso nos hace, y ahí en el día a día profesional, digamos, cada vez pienso menos, digamos, por molestar, pero digo, son más personas que participan en las decisiones y eso me gusta mucho. Me encanta, Enrique, el debate intelectual
es algo que a mí me apasiona. A mí me encanta escuchar razones de otras personas y, y me encanta tratar de convencerme si me dan razones. Y si no y si no hay ese debate intelectual, me desmotivo bastante profesionalmente con la persona. Entonces digo, bueno, si nada no me está discutiendo, entonces mejor me voy a otros con los que sí me discuten porque me gusta el desafío del debate intelectual. Creo que eso pule las ideas muchísimo. Sin duda alguna. Ujú. ¿Qué consejos le darías a los abogados jóvenes que hoy se enfrentan a un mercado más competitivo? Yo diría que primero no siempre es más competitivo, siempre ha sido competitivo y siempre será. Para los de hoy, los de mañana, siempre. Todos empezamos en un mundo donde se competía. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, definitivamente era otro el escenario, eran otras firmas, otras realidades, pero también habían otras herramientas. No habían los ChatGPTs, no habían las herramientas tecnológicas de Silex. De hecho, yo empecé y las computadoras no eran eran hasta monocromáticas cuando empecé yo a ejercer la profesión. No habían celulares, no había mails. Entonces, y han solo pasado, digamos, desde el año 94 para acá, 30 años desde que yo empecé a trabajar como asociado. Ya las computadoras y todo llegó después, pero el 94, o sea, habían computadoras, pero el email y esto, o sea, esto va cambiando. Y yo les recomendaría a los abogados, primero que se preparen hay nuestra preparación profesional, académica, hoy es muy centrada en temas de contenidos. Hay poca inversión en lo que se conoce como soft skills. Y yo tengo y he conocido en mi vida abogados brillantes o prospectos de abogados brillantes que por falta de soft skills no han llegado a ser lo que son. Y me refiero con soft skills, inteligencia emocional y otro tipo de herramientas. Eh, y he tenido al mismo tiempo abogados que sin la brillantez de otros, pero con unas características que tienen pues de dote de gente, relacionamiento profesional, manejo de tecnologías y en fin, una serie de otras herramientas son abogados que han logrado crecer mucho más que los que solo estaban por su capacidad y su pensamiento, que no se han sabido relacionar con terceros adecuadamente y eso los limita. Entonces, yo diría a los abogados jóvenes que se preparen de esa forma. Por ejemplo, redacción. Cosas tan sencillas que tú dirás, no. Yo tengo abogados que hablan maravillosamente. Los escuchas y dices, me convence. Le pides que lo ponga por escrito y no se entiende lo que te han dicho. Tú no puedes creer que es la misma persona que te estuvo hablando, la que te escribió ese documento. Y pasa en todo nivel. Hay abogados que son brillantes, que son profesores, pero cuando tú los ves escribir dices, no creo. Entonces, para mí, la escritura siempre ha sido algo, y yo le decía, pues, algo del que me he preocupado toda mi vida. Y cuando yo era más joven, tenía más contactos con los abogados que son más, digamos, que van creciendo. Ya yo, por mi edad, lidio más profesionalmente con los abogados que están en los 30 años, digamos, que ya son seniors o directores en la firma, y ya no lidio tanto con las generaciones más pequeñas que van saliendo, como lo hacía antes profesionalmente. Así que no me toca decirles tanto esto como les decía a los que cuando era más joven y me tocaba lidiar con abogados más jóvenes en la profesión. Yo les decía, Leo, me traes una hoja y me duelen los ojos de ver, de ver lo que estás escribiendo. Yo, si hay dos espacios en un documento, yo te digo, hay dos espacios, hay una coma mal puesta, y eso dice mucho de la persona. Porque si yo veo ese documento, yo digo, ese abogado o esa persona no se preocupa por su calidad de trabajo. No se preocupa, no se preocupa de que yo me lleve la impresión de que no es una persona pulcra, de que no es una persona que se fija en los detalles, no es una persona que se fija en que se preocupa en cuál va a ser la impresión que yo me voy a llevar de él por lo que ha escrito.
Y para mí esas son cosas muy importantes, porque para mí de esas bases tú vas diciendo el tipo de abogado que eres y que quieres ser. Yo no quiero ser visto como un abogado eh, negligente, no quiero ser visto como un abogado que se le pasan las cosas, no quiero ser visto como un abogado que no es preciso. Y en la escritura está la precisión. Entonces, eh, y eso es lo que yo le digo a los abogados. Eventualmente no es muy difícil llegar hasta aquí. Los niveles de competencia media y tres cuartos no son tan difíciles de alcanzar en nuestro país. Los niveles de excelencia, que es que superes esa competencia media y llegas a niveles de excelencia, que es lo menos, eso sí es lo más difícil. Y para eso se necesitan una serie de habilidades, las habilidades comunicacionales, las habilidades de ponerlo por escrito. Tú puedes decir, este es muy buen abogado, pero lo lees y dices, no es tanto. Lo ves hablar, entonces lo ves desempeñarse en una reunión con clientes o con otros colegas. Entonces, lo ves en lo que produce jurídicamente, en las inquietudes que tiene, en el debate que tú tienes cuando estás conversando y dices, vamos a hablar de un tema jurídico y se queda en un nivel hasta aquí de la discusión porque no conoce ese fondo o no tiene la capacidad para administrar. Entonces, a ese nivel de excelencia, bueno, a eso es a lo que yo digo desde a los chicos, a los jóvenes, a eso es lo que hay que apuntar. Y no es fácil, pero ese es como el desafío, a apuntar, a tratar de ser la mejor versión que uno puede ser de sí mismo. Y decir, no, yo no voy a dejar de escribir eso, qué pereza. Coge un curso de redacción, te va a servir. Coge un curso que te permita manejar herramientas tecnológicas y tú puedes hacer una presentación a los abogados con los que estás trabajando. Es increíble, yo le digo a los abogados con los que trabajo, hágame un cuadro. Yo necesito cuadros, yo soy visual, yo necesito cuadros. Yo no puedo andarme leyendo todos los documentos todo el tiempo, una y dos y tres veces. Yo necesito las ideas ya. Está el documento, lo tenemos listo. Ahora, hazme un cuadro con los temas que son los relevantes para la discusión que vamos a tener. Y quiero que esté identificado y quiero que me sustentes por qué o qué ocurre con tal tema. Entonces, hay que ser muy ejecutivos en el mundo de hoy. No hay como quedarse en ese romanticismo. Yo voy a escribir el mejor alegato y voy a hacerlo. Hay casos que lo ameritan, pero hay casos que ameritan celeridad, respuestas rápidas y tienes que estar preparado. Y tú como abogado tienes que tener el criterio para diferenciarlo. Entonces, hay una cantidad de herramientas hoy día tecnológicas que permiten ser más eficientes y que yo digo, hay que aprovecharlas. Y los abogados hoy tienen esos conocimientos que tal vez no los tenemos quienes ya de alguna... Yo me considero una persona tecnológica, pero definitivamente no estoy a la altura de la tecnología ni de los chicos que trabajan conmigo. Yo tengo un hijo que se ha ido a estudiar Derecho eh, 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 y, y hace unas presentaciones y hace digamos, un manejo de la tecnología que no lo tengo yo. Entonces creo que eso deben de aprovecharlo también para lograr esas diferencias que les permitan en el mundo competitivo que tenemos hoy día diferenciarse. Porque en un mundo cuando hay competencia, ¿por qué escogen a uno y no a otro? Por una diferencia. Tú en competencia, cuando quieres comprar un producto, si quieres comprar leche, todas las leches son iguales o saben igual. Entonces, no, vamos a ver, tú quieres diferenciarte. Lo mismo con los abogados, tienes que tratar de diferenciarte. ¿Y cómo te diferencias? Teniendo todos pensamos, todos teóricamente podemos responder, todos podemos hablar, todos podemos escribir. Entonces, ¿cómo te diferencias? Escribiendo mejor, hablando mejor, teniendo mejor contenido, presentando la información de mejor manera, usando herramientas tecnológicas, comunicándote mejor. Si tienes dificultades, pues hay muchas herramientas, muchos cursos para comunicación, mejorar temas de comunicación, mejorar temas de oratoria, o sea, hay muchas herramientas hoy día. Y eso es. Y el que quiere hacerlas y el que se esfuerza va a lograr destacarse en ese mundo competitivo y salir bien. Eso es al final de cuentas. Siempre hay espacio para los número uno. Para los número uno o dos, y en un equipo de fútbol no pueden ser todos Messi. Entonces, tú tienes en un equipo de fútbol que tener de todos los perfiles. Entonces, hay espacio para todos. Lo que se necesita es que haya la preparación adecuada, porque no todo el mundo va a ser el goleador. Tú necesitas un arquero y necesitas un defensa. Necesitas quien apoye en las labores de investigación, pero tiene que ser el mejor investigando. Necesitas quien sea, no necesariamente el abogado que hace
que es el de mejor oratoria y que expone mejor, ese va a tener un espacio para desarrollarse en el mundo de los litigios probablemente, pero tal vez para un manejo de una asesoría tributaria no es el mejor. Entonces hay espacios para un abogado que pueda hacer más de números, entonces, que no se va a meter a hablar de filosofía del derecho, pero sí se va a meter a trabajar en derecho de competencia o en derecho financiero o en derecho tributario. Entonces, nuestra profesión tiene un alcance enorme, porque son tantas las áreas que se cubren y tocan tantas, digamos, espacios de la vida de las personas que somos un reflejo de la sociedad. O sea, hay negocios de telecomunicaciones, bueno, necesitamos abogados especializados en telecomunicaciones. Puede ser que a ese abogado no le gusta el derecho penal, pero es abogado también. Entonces, tú tienes o el derecho financiero, o el derecho tributario, o el derecho constitucional, más abstracto, filosófico. En fin, nuestra profesión tiene una variedad. Y de hecho, decidirse ser abogado es el primer paso. Después tienes que ver qué tipo de abogado vas a ser. Y esa ya es otra decisión complicadísima. Pero, pero esfuercen, traten de sacar las mejores, digamos, habilidades que uno tiene, fortalecer aquellas que no tienes tan buenas, mejorarlas, que hay herramientas para hacerlo y tratar siempre de ser una mejor versión de uno mismo. Y eso te garantiza un espacio. No les puedo decir la cantidad de ocasiones donde una persona tú la ves y se destaca, digamos, sola con esos detalles. Y eso es apuntar a la excelencia. Ujú. No podríamos estar más de acuerdo. ¿Cómo visualizas tu firma en los próximos 20 años? Nosotros, a los 20 años un poco... cuando empezamos la firma, yo me acuerdo que lo primero que dije es, bueno, hay un estudio del Banco Mundial que dice que la mayoría de los negocios, el 50% de los negocios no vive el primer año. Entonces, la meta original era tratar de vivir un año. Entonces, por esa razón, nosotros hicimos algunas reglas hasta económicas para que pasemos el año, que para mí era un desafío que tenía un valor especial. Hicimos una meta a los 5 años, que la cumplimos, gracias a Dios, y luego hicimos una meta a los próximos 5 años. Estamos en el 7, entonces estamos a 3 años de cumplir esas metas. O sea, nosotros tenemos ya unas metas trazadas a 3 años. Y las metas te las podría ir dividiendo. Los primeros 5 años fue un momento de consolidación del proyecto. Había que crearlo y hacerlo que se mantenga. Entonces, era muy importante que el proyecto tenga la vida y la estructura que le permita mantenerse. Entonces, ese objetivo lo cumplimos. Parte del objetivo fue empezar el proceso de institucionalización de la firma, que aquí en Guayaquil no había ese concepto. Hay más en Quito, en firmas que tienen bastantes más años, y mucho en el mundo internacional. El tema de la firma como una estructura, digamos, institucionalizada, una corporación. Entonces, era empezar esos primeros pasos. Luego, ahora de los 5 a los 10 años, abrimos la oficina en Quito y queremos irnos consolidando progresivamente como la firma más potente de Guayaquil, y ser un contrapeso a las firmas de Quito, un contrapeso importante aquí en Guayaquil, y ser el referente en Guayaquil de firmas de abogados. Ese es uno de los pasos que tenemos relativamente a corto plazo. Y de ahí, como todo, digamos, somos abogados y parte del ser abogado y en ese mundo competitivo siempre hemos sido, por lo menos quienes de alguna manera nos aventuramos a generar estos proyectos competitivos. Entonces, pero en sana competencia. A mí me gusta la competencia, a mí me parece que saca lo mejor de las personas cuando se la maneja bien. Y, y nosotros tenemos un plan muy claro de querer ser una firma que vaya a ser la firma más sólida de Guayaquil y un actor importante en el contexto nacional. Hemos empezado nuestra oficina en Quito, no aspiramos a
ser más grandes que firmas que tienen 70 años en Quito establecidas, evidentemente, pero con el paso del tiempo queremos irnos constituyendo en una alternativa para de tú a tú con las más grandes firmas del país. Ya estamos en ese camino. Gracias a Dios, en tan solo 7 años ya hemos podido avanzar en mucho de eso. Nos falta muchísimo todavía. Y para lograrlo necesita gente. Los proyectos como los nuestros se necesitan con gente. Entonces, son proyectos de personas. Entonces, el desafío más importante de aquí a 5, 3, 8, 10 y 20 años es contar con un equipo de personas que nos permitan lograr ese objetivo. Probablemente yo ya esté en 20 años bastante de retirada y para eso tienen que haber otras personas que estén impulsando esto. Y una de las razones por las cuales decidimos abrir Pino Elizalde fue para hacer un proyecto que, digamos, que nos permita a los que creamos la idea desarrollarnos profesionalmente, pero que a los que vengan a acompañarnos nosotros ocurra lo mismo, porque es un proyecto que no está solo pensado en nosotros, no es un proyecto en el que nosotros decimos, bueno, aquí nosotros vamos a tener una buena vida y los otros no, y vamos a tratar de aprovechar hasta digamos, las personas que estén con nosotros y que cuando ya no les podamos sacar más y ya se cansen, se vayan y vengan a otros. No, lo que nosotros queremos es tener un espacio donde la gente pueda desarrollarse a plenitud de por vida. Entonces, ese proyecto no es fácil encontrar ese perfil de personas y al mismo tiempo, no todos, digamos, yo creo que no todo el mundo está diseñado para las mismas estructuras. Hay personas que están diseñadas para ser, digamos, o prefieren ser in-house, otros prefieren ser abogados de firmas de nicho, todo. O sea, no todo el mundo es para todos los perfiles, para todas las firmas, pero necesitaremos gente. Y ese es parte de los desafíos más importantes, encontrar a las personas que compartan la visión con nosotros, que quieran ser parte de un proyecto como este y que no solo quieran, sino que estén a la altura, porque como toda historia tiene su lado romántico y toda historia tiene su lado práctico y real. Una vez que tú entras a una firma, hay muchísima camaradería, hay muchísimo buen ambiente, pero también hay mucha expectativa de lo que esa persona pueda aportar al resto. Porque como te decía, somos una suma de las mejores cualidades de cada uno. Es como nosotros concebimos la operación de la firma. Entonces, el que entra tiene que aportar en su espacio, en su edad, en su momento profesional, pero tiene que aportar lo suficiente para que los otros, que son tus clientes internos, que son tus jueces al final de cuentas de tus actuaciones, te digan, ¿estás aportando o no estás aportando? Y en esa carrera de supervivencia interna, donde hay una mezcla de camaradería, pero no hay competencia, hay mucha colaboración, pero al mismo tiempo hay digamos, mucha atención en lo que los otros están haciendo para crecer y para aportar. Entonces, esa dinámica es la que digamos, encontrar las personas adecuadas para ese perfil no es fácil tampoco. Aunque parezca que hay mucha competencia, no es fácil. No es nada fácil. Entonces, hay oportunidades. ¿Qué legado esperas dejar en el campo legal en el Ecuador y en la región? Bueno, en el Ecuador, el legado espero que sea digamos, por una parte, una firma como Pino Elizalde, que es un lugar donde las personas se puedan desarrollar profesionalmente, y en lo personal, en el plano personal, el que se pueda ser un testimonio de que se puede hacer trabajo legal bien hecho sin, eh, 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 sin tener que sacrificar otros aspectos de la vida, que es, digamos, o sea, que se puede hacer las cosas bien. No es que tienes que sacrificar tu tranquilidad, tu paz mental, tus principios, tus valores. Saber que tú puedes hacer un trabajo legal bien hecho, que te puede ir bien haciendo las cosas bien y que eso es posible en el Ecuador a pesar de que parezca tan difícil. Entonces, eso es lo que quisiera, que ser, digamos, un testimonio de que eso es posible
y motivar a otros a que hagan lo mismo, al final de cuentas. Porque creo que la única forma de salvar, entre comillas, salvar, digamos, de cambiar esa percepción que se tiene de nuestra profesión está en nosotros mismos. Los que le hacen daño a la profesión del abogado o los que le hacemos daño a la profesión de abogado, a la profesión de abogado somos nosotros mismos los abogados. Cuando tú tienes un abogado que por ganar un caso está dispuesto a coimar a un juez, o un juez que es un abogado está dispuesto a recibir plata, entonces esos son dos abogados que nos están haciendo un daño tremendo a la profesión, porque están dando ese mensaje a la comunidad diciendo, así se trabajan y así trabajamos los abogados. Y eso es algo que está en nosotros mismos. Y si más personas se motivan y se convencen de que esa no es la forma, entonces en algún momento podremos ganar más los que pensamos de esa forma. Hoy, lamentablemente, no ocurre eso. En ocasiones es hasta visto como exitoso o motivo de admiración alguien que se maneja de esa forma. Y eso es algo que tenemos que cambiarlo. Sin duda alguna. Ojalá. Ojalá, bueno, pero está en nosotros. Y las formas de tratar de cambiarlos es tratar de ser testimonio de que eso es posible. Porque si no hay no hay casos donde tú puedas ver personas, firmas, espacios que pueden hacer cosas bien, entonces tú dices, bueno, entonces no hay opción, pues tenemos que hacerlo de esa forma porque no hay cómo. Entonces hay que esforzarse, no es fácil, es muy frustrante en ocasiones, tienes que pelearte, tienes que ser atacado también, porque pues parte de la estrategia de mucha gente para tratar de destruir esas posibilidades o esas ideas es, sabes, que ataquémoslo a este también para que no hayan otros. Pero mientras digamos, tu vida es testimonio de lo que estás haciendo, tienes que seguirlo impulsando y tratar de fomentar y que vengan otros, porque pues imposible solo. Si no se puede ejercer la profesión solo, como yo les digo, al menos yo lo veo así, y por eso todo lo hacemos en equipo en la oficina, y peor una batalla de esas. Pues. Entonces eso hay que crecer conciencia. Y en otros países hay más conciencia de eso, afortunadamente, y eso es lo que cambia. Entonces cuando la sociedad logra tener la conciencia de la importancia de eso, es que hay un cambio y eso está en manos de nosotros los abogados. Y finalmente, en lo personal, ¿cómo te gustaría que te recuerden las personas que te conocen? A ver, ¿cómo me gustaría que un tipo que era, digamos, ¿qué te diría? A mí me gusta mucho lo que consta no lo he visto, pero lo he leído en alguna ocasión en la prensa, que León Febres Cordero tenía escrito o había dicho que escriban en su lápida algo como que aquí yace una persona que produjo más de lo que recibió. Entonces, para mí hay cosas bastante importantes que es ciertos conceptos de vida. Entonces, ese es uno interesante, por ejemplo. Un enfoque así de decir, mira, aquí está una persona que dejó al mundo más de lo que recibió. Entonces, y eso no solo en lo material, en lo humano, en lo personal, en el aspecto académico, en el aspecto, o sea, humano, porque el éxito se puede medir de muchísimas maneras, pero algo tangible y decir, bueno, aquí hay alguien que dejó más de lo que recibió, me parecen conceptos interesantes. O sea, y en ese sentido, a mí como me gustaría que me recuerden como una persona que de alguna forma dio más de lo que recibió, en definitiva. Y me siento bendecido de que recibí mucho, entonces tengo que dar mucho. Esa es la realidad. Daniel, muchísimas gracias por A ti, acompañarnos. José, no, por supuesto, encantado.